Doctor, tengo la boca seca, no sé qué está pasando. ¿Será que esto se relaciona a mi mal aliento? Este es un comentario que cada vez es más común en los pacientes que me visitan para tratar esta condición de halitosis, también conocida como mal aliento. No obstante, ¿será esto realmente común? ¿De qué se trata la boca seca? Así que hoy voy a compartir contigo varios puntos y para que no se me pase ninguno, los he anotado. Primero, ¿qué es la boca seca? ¿Cuál es el rol de la saliva, las glándulas salivales? ¿Qué causa la boca seca? ¿Cómo se trata esta condición? Y además, ¿qué puedes hacer desde casa para combatir el problema? Si es la primera vez que me ves, soy el doctor Juan Francisco Secarelli Calle, soy odontólogo, educador y especialista y desde hace más de 10 años ayudo a las personas a combatir su mal aliento, eliminar los problemas de encías y recuperar la sonrisa con implantes dentales. Mi superpaciente, ¿de qué se trata esta condición de boca seca? Muchos pacientes lo describen como aquella condición en la cual hay una sequedad que afecta a las mucosas, tanto intrabucales como extrabucales. Esto termina generando algunos problemas. Algunos pacientes describen problemas para pasar los alimentos, otros pacientes describen irritación, ardor, otros pacientes describen de pronto el mal aliento. Son diferentes características, no tienen que estar todas presentes, pero son estas las que los pacientes suelen describir. ¿Por qué se produce esta sequedad? ¿Cómo se relaciona? Vamos a descubrirlo más adelante. Pero, ¿por qué esto es importante? Y ahí tenemos que hablar también del rol de la saliva. Y es que la saliva es este líquido mágico, y digo mágico porque es un mecanismo de defensa muy importante. Y la saliva tiene muchas propiedades, entre las que tenemos una propiedad antibacteriana, de lubricación, de limpieza mecánica, regulación de pH e incluso remineralización de los dientes. Realmente la saliva es un líquido maravilloso que nos ayuda a encontrar un equilibrio y que también nos da mucha información, pero eso será motivo de otro video. Es por eso que la saliva tiene que ser cuidada. Y hay muchas formas en las cuales podemos nosotros cuidar esa calidad de la saliva o al menos ese ambiente en donde se encuentra la saliva. Lamentablemente, la pérdida o disminución de este líquido termina generando esta condición de boca seca, condición que puede afectar a muchísimas personas y más aún en condiciones, por ejemplo, de estrés, ansiedad, que es bastante común. El problema es cuando esta condición es más frecuente, no de manera aislada, sino mucho más frecuente, y esto sí genera una afección de la calidad de vida de las personas que padecen este problema. ¿Has escuchado? Estrés, ansiedad, condiciones que cada vez son más comunes entre los seres humanos, entre todos nosotros. El día a día avanza y el estrés es cosa de todos los días. Bien decía mi papá que el estrés sería esa condición, esa enfermedad del siglo XXI. Y es algo que cada vez afecta no solamente a la boca, afecta a otras partes del cuerpo. Y es por eso que hay muchas publicaciones que empiezan a relacionar la presencia del estrés con, por ejemplo, disminución de la producción de saliva. Bien, pero todavía esto tiene que investigarse mucho más y seguramente les compartiré más información más adelante. Y habrás escuchado que mencioné las glándulas salivales. Y es que nosotros tenemos, tú, yo, todos glándulas salivales mayores y menores. Las mayores están ubicadas sobre todo en esta parte lateral de la cara y también en esta parte baja de la mandíbula. Son las glándulas que producen la mayor cantidad de saliva. Y claro, estas glándulas nos terminan ayudando sobre todo frente a los estímulos que hacen que se segregue más saliva. Sin embargo, estas glándulas también pueden verse afectadas por diferentes condiciones. Estas condiciones terminan causando esta sensación o condición de boca seca. Pero entonces, ¿qué causa la boca seca? El primero de ellos son los medicamentos. Y es que existen más de 400 medicamentos reportados que pueden causar alguna forma de sequedad bucal. Los medicamentos son maravillosos, son parte de la tecnología que hoy nos permite tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, lamentablemente, como toda medicación, puede haber un efecto adverso. Y muchas veces esas letras pequeñitas que vemos en los medicamentos describen condiciones como la sequedad bucal. ¿Qué otra condición puede llevarnos a la boca seca? Por ejemplo, la quimioterapia, radioterapia, que termina afectando a estas glándulas salivales y con eso se disminuye la producción
de esta famosa saliva. Otras condiciones también, como enfermedades como el síndrome de Sjögren, una palabra bastante complicada de pronunciar, pero que es una condición que genera sequedad no solamente a nivel de la boca, sino también alrededor de otras mucosas, una enfermedad bastante complicada. Pero también se ha descrito que diabetes, SIDA y otras condiciones como la hepatitis puede llevarnos a condiciones de sequedad bucal. ¿Qué más puede llevarnos a esta condición? Los traumatismos. Traumatismos que pueden afectar los conductos de las glándulas salivales, los conductos a partir de los cuales se segrega esta saliva. También puede generar esto. Traumatismos que pueden afectar los nervios a través de los cuales se conduce esta información que activa este estímulo, bien, para que esta glándula empiece a producir la saliva. ¿Qué otras condiciones pueden llevarnos a la sequedad? Por ejemplo, también la respiración bucal. Muchas personas tienen comprometida una respiración adecuada a través de la nariz, ya sea de manera total o parcial. Y esto lleva a que tengan que lamentablemente respirar por la boca. Esto genera una evaporación grande de saliva, una pérdida muy grande de saliva, lo cual reseca rápidamente. Esto es muy común y yo quisiera que tú recuerdes la última vez que dormiste o que incluso roncaste. Esto genera, por ejemplo, que se evapore rápidamente la saliva y que te levantes con una sensación nada agradable. Lo mismo le sucede a personas que no pueden respirar bien y que tienen que respirar, valga la redundancia, todo el día a través de la boca, generando esto una gran sequedad y la irritación e incomodidad que todos conocemos. ¿Qué más tenemos? Condiciones ambientales, como por ejemplo vivir el día a día en un ambiente con aire acondicionado. Recordemos que el aire acondicionado es una bendición, sobre todo en lugares donde la temperatura es muy alta o muy baja, pero esto tiene un problema, que el aire acondicionado para funcionar retira la humedad ambiental y con eso naturalmente retira la humedad de esa zona donde tú estás trabajando. Y claro, si tú estás gesticulando, si tú estás hablando, la saliva se va evaporando y esta máquina, el aire acondicionado, va robando el ambiente de toda esta humedad y eso va a generar que se produzca una mayor sequedad. Claro, condiciones de temperatura extrema también pueden llevarnos a este problema. Ahora que ya sabes qué causas probables pueden haber para generarse una boca seca, vamos a hablar de cuáles son los tratamientos. Y esto también me parece súper interesante. Lo primero que tienes que saber es que la hidratación es el tratamiento número 1. Es muy difícil pensar que vamos a poder producir más saliva si no nos hidratamos bien. Y es ahí donde tenemos que recordar esos mensajes que los médicos suelen compartir acerca de que tenemos que tomar 1,5 litros a 2 litros de agua por día. Tarea difícil, son muchos vasos en los que tenemos que tomar. No obstante, si no nos hidratamos bien, la cantidad, la calidad de saliva que vamos a producir se va a ver comprometida. Así que ve tomando nota y empieza a preguntarte cuánto te estás hidratando todos los días. Lo segundo que se puede hacer es cambiar la medicación. Es ahí que si tú tienes una medicación en donde has encontrado que un efecto adverso puede ser la sequedad bucal, el siguiente paso es hablar con tu médico de cabecera y explorar alternativas de medicamentos. Hay que valorar también los riesgos y también valorar cuál es el beneficio mayor. Tal vez este medicamento es tan importante que no puedes dejar de tomarlo. Y eso es algo fundamental que tienes que evaluar solo con tu médico. Nunca te voy a aconsejar y nunca debes llevar a cabo la práctica de dejar por ti solo el medicamento. Recuerda, esta decisión la tienes que hacer con tu médico tratante. Tercero, usar algún tratamiento como algún colutorio hidratante. Existen hoy día en el mercado colutorios que no tienen una función de remineralizar, que no tienen una función antibacteriana, que no tienen una función de agregante o desagregante de bacterias. No, su función es mantener, generar una película en la boca para darnos una sensación de mayor hidratación. Estos suelen ser una alternativa que muchos pacientes optan por su practicidad. Sin embargo, no en todos los países vamos a poder encontrar estos productos. Finalmente, también existe la saliva artificial, la cual puede ser encontrada en una farmacia y que debe ser indicada también por un profesional. Esto es muy importante porque si no puedes caer también en un sobretratamiento. Recuerda eso. Bien, entonces tenemos varias alternativas, varias estrategias que tú puedes optar. ¿Qué pasa, doctor? No puedo ir a la consulta
¿Qué acciones puedo tomar desde casa? Esta es otra pregunta o enunciado que también es bastante frecuente, sobre todo en los comentarios del canal de YouTube. Así que te voy a compartir. ¿Qué puedes hacer desde casa para combatir la boca seca? Y lo primero es tomar mucha agua. De esto no hay duda. Hidratarte muy bien. Cumplir ese 1,5 litros a 2 litros de agua. Esto es fundamental. Si tú no te hidratas, no podemos esperar que la calidad de saliva mejore, la cantidad de saliva mejore o que esas mucosas se mantengan constantemente hidratadas. Nada como compensar con el agua. Cuando hablamos de líquidos no estamos hablando de jugos, no estamos hablando de bebidas gaseosas, bebidas carbonatadas, no, nada de eso. Estamos hablando de agua. Segundo, elimina los elementos diuréticos, aquellos que nos hacen perder líquidos, como por ejemplo la cafeína. A todos nos gusta ese café, no obstante, esto puede ser un problema porque nos hace ir al baño más seguido, perder líquidos y de esa manera nos deshidratamos. Al final todo el cuerpo está unido y eso es algo que tienes que tener en consideración. Yo sé que tal vez no te va a gustar, pero es muy importante que lo tengas claro si quieres combatir este problema de boca seca. Tercero, evitar contenidos con altos azúcares. Muy importante. Hay que ver la calidad de alimentos que ingresan en nuestras bocas. Y lamentablemente estos azúcares no son los alimentos que deberíamos consumir de manera frecuente. Cuarto, evitar el tabaco y el alcohol. Estos elementos alteran totalmente este medio ambiente que debería estar en la cavidad bucal, generando efectos adversos. Muchas veces uno de estos son la boca seca. Así como algunas personas utilizan deshumedecedores, porque el ambiente lamentablemente es muy húmedo, también muchas veces se puede hacer un efecto contrario y usar humedecedores, sobre todo en condiciones donde, por el contrario, el ambiente es muy seco y nos está generando un problema. Y por último, también puedes utilizar algún tipo de estimulante masticatorio, es decir, algún tipo de chicle o goma que tú puedas masticar. ¿Para qué? Para enviar una señal a estas glándulas salivales y que éstas empiecen a producir saliva. Mi superpaciente, hemos repasado mucha información acerca de qué es esta boca seca, cómo prevenir, qué causa la boca seca y qué puedes hacer desde casa. Yo sé que es bastante complicado, pero es una condición que cada vez se va volviendo más frecuente y que puede relacionarse al mal aliento. Claro, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos una boca seca, la saliva, que es este mecanismo de defensa, no está presente. Entonces las bacterias, ¿qué hacen? Se reproducen, aumentan. Y al aumentar, lamentablemente, genera más de estos gases sulfurosos que terminan generando este gas maloliente que todos conocemos como mal aliento. Es por eso que muchos pacientes que tienen esta condición de mal aliento también tienen boca seca. ¿Esto quiere decir que todos los pacientes con mal aliento tienen boca seca? No, la respuesta es esa. Sin embargo, es muy importante que conozcas esta información y que la compartas para que así pueda llegar a más personas y ayudarles a combatir este problema cada vez más frecuente. Mi superpaciente, me despido. Recuerda que estamos publicando cada vez más videos porque queremos compartir más información contigo. Recuerda que también puedes recibir información extra a través de este link de suscripción a mi newsletter gratuito que lo voy a dejar en la descripción. Y finalmente, si tienes alguna duda o algún comentario, escríbeme acá abajo que voy a hacer todo lo posible para seguir respondiendo esos mensajes y compartir más información contigo. Recuerda también que puedes encontrarme en mis redes sociales, en Instagram, donde estoy como dr.juansecarelli, o en mi página web, donde también comparto muchísima información, en donde estoy como www.clinicadecias.pe. Nos vemos pronto con un nuevo video.